Buenas tardes. Volvemos otra vez precisamente con el libro de los Hechos. La idea es que tengamos un estudio de cada capítulo del libro de los Hechos con la intención de conocer la historia de la iglesia cuando comenzó al morir Jesucristo y resucitó precisamente con el plan de dejar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que mueva a la iglesia. Ahora, es hermoso conocer la historia porque precisamente cuando Cristo ya no estaba, la iglesia tenía que continuar y crecer, porque el conocimiento de Cristo no podía quedarse nada más con la gente que creyó ahí en Jerusalén y en Israel, sino tenía que irse a cada lugar, a cada rincón, que es un mandamiento que tenemos en la palabra de Dios, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y así es como lo puede conocer toda persona para que tome la decisión de ser salvo. Tenga la oportunidad de conocer el plan de Dios y decidir si sigue a Cristo o quiere seguir al mundo. Y estamos en el capítulo 14 del libro de Hechos. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora, si recuerdan la clase pasada, ellos salieron porque los habían perseguido y ahora llegan a Iconio. Y ahí en la sinagoga era una oportunidad tremenda, porque ahí en las sinagogas, cada vez que llegaba otro judío, se preguntaban: ¿trae mensaje de Dios? Y daban oportunidad a algún otro judío a que diera la palabra de Dios. Y entonces tenían oportunidad Pablo y Bernabé de hablar del plan de Dios. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahora, fíjense, lo interesante es que siempre que tengas tú un plan, un proyecto de Dios, siempre va a haber oposición. ¿Por qué? Porque Satanás no va a querer que continúe el mensaje de Dios. Y entonces siempre va a poner a gente que va a estar en contra de tus ideales. ¿Cuál es tu plan? Seguir adelante con el poder de Dios. No dice la palabra que nunca vas a tener oposición, sino al revés. Jesús dijo: yo no te voy a traer paz, sino voy a traer problemas entre hermanos, hermanas. De repente va a haber problemas entre tus padres o familiares que no quieren que tú seas cristiano. Pero eso no importa. ¿Por qué? Porque la salvación es primero. Imagínate que por pensar qué dicen los demás, tú no vas a respirar. Obviamente tienes que respirar, porque si no respiras te vas a morir. Y es así. La vida cristiana, el plan de salvación, es para que seas salvo y no quedes condenado. Entonces, lo primero que es en tu vida es decidir si quieres ser salvo o quieres renunciar de esa salvación para ser condenado. Yo creo que todos queremos ir al cielo, pero muchas veces esa decisión se queda detenida
y se queda detenida por dudas, porque todos queremos ir al cielo, a la presencia de Dios. Entonces los judíos, incitados, sin saber ellos, incitados por Satanás, era contrario a las ideas de Cristo y continuamente estaban criticándolo, estaban tratando de que se callaran, incitaban a otra gente. Había oposición. En el versículo 4 dicen, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Eso siempre va a existir. Hay gente que les gusta la palabra de Dios y hay gente que se aburren y dicen, no, esto yo no quiero saber nada, mejor prefiero irme al mundo. Creen que eso es lo mejor, pero nunca va a ser mejor como si alguien te dice, te voy a dar un proyecto donde vas a vivir mucho mejor vida. Obviamente escoges donde te van a dar mejor vida, pero por falta de fe, por falta de confiar en el Señor, no toman esa decisión. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región circunvecina. Imagínense, Pablo y Bernabé salen y mucha gente piensa, ¿por qué tuvieron que salir? Dios los podía cuidar como cuidó a Pablo, mas sin embargo, lo ha cuidado muchas veces, mas sin embargo, si te van a apedrear, si te van a golpear, tienes que huir. Ahora, es como la sugerencia que le dice Cristo cuando manda a sus 12 y cuando manda a los 70. Si una ciudad no quiere escuchar la palabra, sacude tus pies y ve a la otra. ¿Por qué? Porque la idea es ir y predicar a todas partes. Si ahí no te quieren, sal a otra, sal a otro lugar, a otra persona, a otra familia, a cada uno, para cuando alguien sí te quiere escuchar, a él habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona te la puso Dios. Dios llama a las personas que quieren y pone en su corazón que escuchen la palabra de Dios. Y Él está trabajando contigo y con mucha gente para que tú escuches el plan de Dios. En el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, imagínense una persona que recibe un accidente. Esa persona que recibe un accidente en un pie, batalla para caminar. Y después que ya tiene terapia, sigue batallando para caminar hasta que se da suficiente terapia y poco a poco va recuperándose. Pero el poder de Dios no es así. El poder de Dios es inmediato. Y esta persona que nunca había podido caminar, con el poder del Espíritu Santo fue sanado y fue levantado para que pudiera caminar. El versículo 10. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Así es el poder de Dios. Tremendo. El versículo 11. Entonces la gente visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica,
dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Imagínense ver a Pablo y Bernabé que con el poder del Espíritu Santo sana a un paralítico, y esto para ellos creen que nada más Dios lo puede hacer. Pero obviamente Dios es el que lo hizo, no Pablo. Pablo no es el que hizo el milagro. Simplemente dio la orden por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero la gente se sorprendió y creía que tenía poderes Pablo. Ahora, en la actualidad sucede lo mismo. De repente le pedimos a una persona que ore por nosotros, creyendo que esa persona es la que va a hacer que suceda el milagro. A veces hemos visto que de repente alguien cree que puede tal predicador sanar, y no es así. No hay ningún pastor o predicador que pueda sanar. Los poderes están en el Espíritu Santo, y la persona, el cristiano, ora a Dios para que Dios es el que haga el milagro. Y el problema es que cuando cierta persona ora y no sucede el milagro, dicen, no tiene poderes. Y es la realidad. Nosotros no tenemos poderes porque el poder está en el Espíritu Santo. Y a veces el problema es exactamente lo mismo. Creemos que la persona es la iluminada, la persona es la que logra el milagro. Hay personas que dicen, este es un santo porque ha logrado tantos milagros. Pero no hay humano con poderes. Solamente Dios es el único que tiene poder para sanar, para perdonar pecados y para restituir. Y a veces, tristemente, alabamos a ciertos predicadores. Los levantamos hacia algo que no lo es. ¿Por qué? Porque creemos que tiene poderes, y tan solo es la fe la que hace el milagro, la fe la que sana. El versículo 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mercurio y Júpiter son dioses de la mitología griega, y como ellos adoraban a esos dioses, creían en esos dioses, de repente se imaginaban que los que estaban aquí en persona eran dioses. Y no es así. Son personas cambiadas, transformadas con el poder de Dios, y que con la confianza de que conocemos a Dios podemos orar por alguna enfermedad tuya o por una enfermedad de cualquier persona, y Dios en su misericordia sana a los enfermos. Pero nosotros no somos mejores que nadie, no somos superiores, y no nos pueden decir, tú eres un santo, para nada. Solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer las cosas. Pero fíjense lo que hace Bernabé y Pablo. Dice el versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre que quería ofrecer sacrificios.
ya lo estaban elevando a dioses. Ahora, mucha gente le gusta que los alaben, le gusta que les digan, tú eres tremendo, tú tienes poderes. Y hay gente que les gusta que les digan, tú puedes, tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer. Pero no, todos con la fe de nuestro Señor Jesucristo podemos orar. Nos da esa libertad Dios. Nos dice que oremos por los enfermos. Y si tú eres cristiano, si tú eres salvo, tú puedes orar por cualquier enfermo, porque el Espíritu Santo está contigo. Pero fíjense lo tremendo que hace Pablo y Bernabé. En el versículo 14, cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahora, era una costumbre de aquel entonces y mucho más años atrás, que cada vez que estaba algo en contra de sus ideales, en contra de su pensamiento, que no querían, que no les gustaba, rasgaban su ropa, la rompían totalmente, porque sabían que eso no estaban de acuerdo, porque era imposible. Y entonces Bernabé y Pablo estaban enojados, muy grandemente enojados, y la manera que lo expresaron es rasgando toda su ropa y demostrando que ellos no estaban aceptando la gloria de Dios. Ellos no pueden decir, son dioses, son santos, porque Dios dice que el poder es de Él. Y con tan solo el poder de Dios es que pueden ser sanados, no con el poder de hombres. Y si ellos no aceptaron la gloria, ¿por qué nosotros vamos a aceptar una gloria? El único que podía aceptar la gloria fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí era hijo de Dios, Él sí venía de la presencia de Dios, y Dios mismo es el que da la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y Él sí podía aceptar la gloria. Mas nosotros, como humanos, cualquier humano, como tú y como yo, no podemos recibir ninguna gloria porque no tenemos ningún poder. Solamente Dios es el único que tiene poderes, y el Espíritu Santo. Versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y que os anunciamos que desde estas vanidades os convertís al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, si ellos en vida no aceptaron la gloria, no quisieron que los adoraran, ¿por qué hay lugares que los ponen como si fueran unos poderosos y los adoran a Pablo o a Pedro o a algún apóstol como si ellos fueran los que sanaran? Ellos no tienen poder, es el poder de Dios solamente el que sana. El versículo 16, en las edades pasadas le han dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Eso es que la gente, como libre albedrío, toma creencias de fetichistas, de horóscopos. A veces no sabemos de qué tantas cosas hay gente que cree, pero tristemente porque no han conocido el poder de Dios. Cuando no conocen a Dios, a cualquier santo se andan hincando, o cualquier cosa le andan pidiendo que sean sanados. Pero Dios es el único poderoso para sanar enfermos. El versículo 17, si bien se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias. O sea, el poder de Dios, dice,
se nos dejó a sí mismos sin testimonio, porque no había llegado Cristo, antes no había dado testimonio del poder de Dios, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenos de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces, viendo unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, tremendo, porque imagínense esa multitud. Estaba queriéndolos dar sacrificios porque creían que eran dioses. Llegan los judíos y les dicen: no, estos no son dioses, son gente que anda amonestando, que anda haciendo revueltas, que anda, no sé qué tantas mentiras les dirían, y tuvimos que correrlos de aquellas ciudades, y ahora están aquí haciendo alboroto. Y entonces la multitud que estaba alabándolos, que estaba haciéndoles grandes como si fueran dioses, ahora los apedrea. Ahora empieza a aventar piedras porque se dan cuenta que no eran dioses. ¿Por qué primero los hacen dioses y después, cuando se dan cuenta que no son dioses, empiezan a agarrar piedras y los empiezan a golpear y a aventar y a aventar? Y terminaron de golpearlos cuando creyeron que Pedro había muerto. Y ya que creyeron que había muerto, se lo llevan fuera de la ciudad y lo tiran. Ahora, este versículo dice que creían que estaba muerto. Es el versículo 19. La multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, ¿estaba muerto? No lo sabemos, pero la multitud sí creía que estaba muerto porque se había desmayado. Ahora, algunos comentaristas dicen que sí murió. ¿Por qué? Porque después de una carta, Pablo menciona que subió al tercer cielo. Y este es el único lugar, momento, donde se menciona que creían que estaba muerto. Y entonces, este momento es el probable momento cuando Pedro pierde el conocimiento, pierde la vida, sube al tercer cielo, está en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y después Dios le dice: todavía no es tu tiempo, y lo regresa, y entonces vuelve a la vida. Ahora, no estoy diciendo que así fue, simplemente Pedro, cuando lo menciona, que subió al tercer cielo, no dice cuándo, pero como en este momento es el lugar y es el tiempo que la gente creyó que estaba muerta, no dice cuánto tiempo ni cuántas horas, pero es probable que sí estaba muerto y Dios lo volvió a la vida. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para ir a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En Derbe estuvieron un buen tiempo
y estuvieron enseñando la palabra del Señor hasta formar discípulos. Y después de que formaron discípulos, tenían que regresar a Antioquía. Y antes de llegar a Antioquía, pues iban a pasar por ciudades. Y cada ciudad que llegaban, volvían otra vez a reafirmar las iglesias o la gente que estaba ahí para darles fe y darles conocimiento y que estuviera la fe ferviente para que no se menguara y siguiera creciendo la fe en ellos. El versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, vamos a entender este pasaje donde dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay gente que cree que tenemos que pasar por mucho sufrimiento para poder entrar en la presencia de Dios. Y no lo es así, sino que cada vez que prediques el evangelio va a haber oposición. Y no que tú busques sufrimiento, no que hay gente que se golpea, hay gente que dice tengo que sufrir porque sin sufrimiento no hay entrada. Y no tienen ánimo, no tienen deseos de salir adelante, no tienen ánimos de sobresalir, porque creen que el sufrimiento es lo que va a hacer que entren al cielo. No, lo que entra al cielo es la fe. Tu fe es la que va a hacer que seas salvo. El sufrimiento es consecuencia de obedecer a Dios y que haya oposición, pero no porque tú sufres y te golpeas vas a ir al cielo, no, sino por hacer la voluntad de Dios va a haber la oposición. El versículo 23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es tremendo porque imagínate un lugar donde probablemente ya no iban a regresar. Tenían que escoger ancianos, diáconos y obispos. Y tenían que orar, como dice aquí, ayunar, para que de esa manera Dios diera quiénes eran los que iban a estar encargados. Y de esa manera poder darles autoridad y que esta iglesia pudiera crecer con la fe y el poder del Espíritu Santo con líderes de esa iglesia. Tienen que formarse líderes en cada iglesia, en cada nación, para ir y predicar el evangelio. El versículo 24 dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron con grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y como habían abierto la puerta de la fe de los gentiles, y quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Llegaron a Antioquía, comentaron los milagros que Dios estaba haciendo, que el Espíritu estaba haciendo en cada lugar que habían ido, y se regocijaron y estuvieron contentos por el poder de Dios. Y entonces ahí se quedaron varios tiempos para seguir
predicando el Evangelio. Gracias porque es una historia hermosa lo que estamos viendo de la iglesia en sus primeros inicios. Dios los bendiga. Amén.